Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Juan, el ser humano detrás de Juan Pintero. Y en el video de hoy vamos a hablar un poquito de matemática. No, pará, no te vayas, no te asustes. Vamos a hablar de la matemática detrás de los cajones. Vamos a hablar de la distribución de las tapas de los cajones y todas las medidas necesarias para instalar los cajones, no importa qué tipo de correderos utilices. Todos los conceptos que vamos a ver en este video aplican tanto a correderas telescópicas como a las correderas de tipo Z. Así que no importa si son las correderas estándar, la cierre suave, la push to open, que si no sabes de qué te hablo, acá te dejo un video para que veas la recorrida entre todo tipo de correderas. No importa qué tipo de correderas son, la matemática para la instalación es exactamente la misma. Este es el mueble que vamos a utilizar como ejemplo. Está construido en melamina de 15 milímetros. Las medidas son 42 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto. Eso quiere decir que las medidas externas son de 45 centímetros de ancho y 63 centímetros de alto. Y aquí dentro vamos a instalar 1, 2, 3 cajones. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular todo lo que tiene que ver con los cajones, aunque no lo creas, es calcular la altura de las tapas. Y para calcular las tapas vamos a necesitar fijar una medida de separación. Es decir, qué luz queremos que sea entre tapa y tapa. Si queremos que nuestros muebles queden bien prolijos, esta medida de separación tiene que ser siempre la misma en todo el mueble. En general, esta medida va entre los 1 y los 3 milímetros. Eso ya depende del nivel de precisión que quieras tener vos. Ahora, como te dije recién, lo importante de esa medida es que sea siempre la misma. Entonces para eso podemos valernos de algunos trucos. Podemos utilizar pedazos de Ferroplus que aproximadamente son 3 milímetros. Podemos utilizar mechas viejas que tengan una medida estándar, en este caso también son de 3 milímetros, pero podemos utilizar la medida que queramos. También hay mucha gente que utiliza monedas para hacer las separaciones, en este caso son monedas de 2 pesos que tienen 2.5 milímetros de espesor. Hay de todos espesores, recordad siempre usar el mismo valor facial para que sea la misma separación. Yo por ejemplo también utilizo estos separadores que son hechos con impresión 3D, que son una versión más grande de los separadores que se utilizan para colocar azulejos. Tanto estos como los que se utilizan para separar azulejos son muy útiles, estos últimos se compran en cualquier ferretería. Como te dije recién, lo más importante es que esta medida sea la misma en todo el mueble. Así que vamos a utilizar una medida estándar, en este caso vamos a usar 3 milímetros para hacer los cálculos y eso nos va a permitir hacer la matemática para calcular el alto de la tapa del cajón. Una vez definida la medida del separador, la siguiente decisión que tenemos que tomar es si queremos que las tapas de los cajones sean externas, es decir, que tapen el vano del mueble, o tapas internas que dejen a la vista el vano del mueble. Es una cuestión de diseño, pero esto nos afecta a la fórmula que tenemos que aplicar para calcular el alto de las tapas de cajón. Bueno, entonces para hacer el cálculo del alto de la tapa de los cajones, en el caso de que la decisión sea hacer tapas externas, es decir, tapando el vano del mueble, la fórmula es el alto total del mueble, es decir, el alto externo, la medida que utilicemos como separador, multiplicado por la cantidad de tapas menos 1, y todo eso dividido la cantidad de tapas. En el caso del ejemplo tenemos la medida del alto externo que es de 630 milímetros y vamos a utilizar 3 milímetros como separador. Tenemos que multiplicar 3 milímetros por la cantidad de tapas menos 1. Si vamos a utilizar 3 cajones va a ser 3 por 2. Y ahora este resultado lo divido por la cantidad de tapas y el resultado me da que el alto de cada tapa es de 208 milímetros. Ahora si la decisión es hacer las tapas internas, es decir que el vano del mueble quede a la vista, la fórmula es la siguiente. Tenemos que utilizar la medida del alto interno y restarle la medida del separador multiplicado por la cantidad de tapas más 1 y el resultado de esa cuenta dividido la cantidad de tapas. Yendo a nuestro ejemplo, el alto interno es de 600 milímetros y como el separador es de 3 milímetros, lo vamos a tener que multiplicar por 4. Y eso dividido la cantidad de cajones, que van a ser 3, me da que el alto de cada tapa tiene que ser 196 milímetros. Listo, entonces ya tenemos el alto calculado, ahora nos queda calcular el ancho. Y esta es una fórmula un poco más simple. En el caso de que las tapas sean externas, el ancho total de la tapa tiene que ser el ancho total del mueble. En cambio, si las tapas de los cajones son internas, tenemos que calcular el ancho interno y restarle una luz de cada lado. Es decir, 3 milímetros de un lado y 3 milímetros del otro. Y con eso ya tenemos calculadas las tapas de nuestros cajones. Bueno, una vez cortadas las tapas a la medida correcta, en este caso son 208 milímetros de alto por 450 milímetros de largo. Esto van a ser tapas externas de los cajones. Vamos a ver cómo se vería. Bueno, una vez presentadas las tapas, ahora vamos a diseñar los cajones. Y en los cajones, más allá de la forma de la construcción, van a tener 3 medidas: el ancho, el largo y la altura. Así que vamos a ir por esas 3 medidas a ver cómo se calcula. Y para calcular bien el ancho del cajón vamos a tener en cuenta una sola medida, que es el espesor de la corredera. Por suerte todas las correderas cumplen con un estándar que el espesor es de 12.7 milímetros o media pulgada.
No importa el fabricante o si son correderas estándar, correderas push to open o unas correderas telescópicas livianas o este tipo de correderas llamadas correderas Z. Así que siempre el ancho del cajón tiene que ser el ancho interno menos 2 veces el espesor de una corredera. Y como el espesor está en pulgadas, es decir, media pulgada, la conversión al sistema métrico es de 12.7 milímetros. Eso quiere decir que sumando la media pulgada de la corredera izquierda y la media pulgada de la corredera derecha nos da que las dos correderas miden 1 pulgada, es decir, 25.4 milímetros. Para poder redondear y hacer los cálculos más simples, podemos decir que cada corredera mide 13 milímetros de espesor, entonces la sumatoria de las dos correderas nos da 26 milímetros. Con ese dato podemos decir que el ancho total del cajón va a ser el ancho interno del mueble menos 26 milímetros. De nuevo, no importa qué corredera utilices, siempre va a ser 26 milímetros. En nuestro ejemplo, que el ancho interno son 420 milímetros, si le restamos 26 milímetros, nuestro cajón tiene que medir 394 milímetros de ancho. Y con el sistema constructivo de cajones que vos utilices, puedes hacer los cálculos correctos. En esta tarjeta te dejo un link al video que hice mostrándote mi sistema constructivo de cajones. Ahora pasamos a la siguiente medida, que es el largo del cajón. Para calcular el largo del cajón, la medida máxima que vamos a tener es el largo del mueble. La idea es que el cajón no puede medir más largo que el mueble que lo contiene. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar el cajón es qué tanto podemos abrir el cajón, es decir, qué tanto espacio tenemos frente a la cajonera para poder abrir el cajón libremente. Y lo que realmente va a definir el largo del cajón va a ser el largo de la corredera que nosotros le pongamos. Como pueden ver acá, hay una corredera que es corta de 30 centímetros y acá hay una corredera que es bastante más larga de 45 centímetros. Todas las correderas telescópicas vienen de 5 en 5 centímetros, vienen de 30, 35, 40, 45, 50 centímetros. Y lo que nosotros vamos a definir con el largo del cajón es el largo total de la corredera. Por regla general, en una corredera de 45 centímetros, por ejemplo, nosotros podríamos poner un cajón de 40 centímetros, que lo que va a hacer es que cuando lo abramos completamente veamos un poco el interior del mueble, pero podamos sacar el cajón por completo. Después podemos hacer un cajón de 45 centímetros que va a abrir justo al ras del mueble, e incluso podemos hacer un cajón de 50 centímetros, es decir, extendernos 5 centímetros más, que eso lo que va a hacer es que cuando nosotros abramos completamente el cajón no va a abrir completo, pero esos 5 centímetros que quedan por dentro no nos va a hacer ningún problema poder meter la mano y alcanzar las cosas que están ahí. Con esto te quiero decir que del largo de la corredera nosotros tenemos menos o más 5 centímetros en los que nosotros podemos jugar con esa medida y tenemos cierta libertad para poder decidir qué largo del cajón queremos. En nuestro mueble de ejemplo, cuya profundidad es de 50 centímetros, yo voy a utilizar correderas de 45 centímetros y cajones de 45 centímetros. Y por último nos queda definir el alto del cajón. Y el alto del cajón en general siempre va a estar definido para el uso que le vayamos a dar. Sin embargo, siempre vamos a tener una medida máxima de alto y esta va a ser el alto de la tapa. En este caso son los 208 milímetros y el cajón mide 150 milímetros. Eso quiere decir que tanto en alto como en largo, el cajón nos permite improvisar bastante con las medidas, siempre teniendo en cuenta esos límites de medidas máximas como puede ser el largo total del mueble o el alto total de la tapa. En cuanto al ancho del cajón, es la única medida que no admite tolerancia. Siempre es el ancho interno del mueble menos 26 milímetros. Bueno amigos, espero haber aclarado alguna duda o por lo menos no haberte confundido un poco más. Si te hago alguna pregunta con respecto a todo lo ocurrido en este video, podés dejármela acá en comentarios que te la voy respondiendo. Sin mucho más, nos vemos en el próximo video.